Eh, Ahí está. Lo que vimos la clase pasada fue, bueno, existen distintos sistemas económicos, digamos, distintas maneras en las que la sociedad se organiza para resolver los problemas económicos. Bueno, dentro de esas maneras lo que veíamos era que la economía centralizada o la economía de mercado eran casos bastante atípicos, porque era muy restrictivo, digamos, en torno a las condiciones que se tenían que cumplir para darse uno de esos casos, y que lo más común era que en las economías modernas lo que se hiciera es una mezcla de los dos, ¿no? Se tomara una economía de mercado y se agregaran, digamos, herramientas o mecanismos de las economías centralizadas para regular ese mercado y solucionar distintos problemas que puedan surgir dentro del mismo. Ahí lo que vieron con Eduardo, digamos, es bajo qué criterios el Estado actúa, siempre siguiendo un criterio de equidad, un criterio de eficiencia y un criterio de estabilidad, y que actúa para solucionar distintos problemas de distintas maneras. Bueno, ahora lo que vamos a ver es entre esos problemas, digamos, principalmente lo que nos interesa saber es que sepan definir, digamos, cuál es el problema y cuál es la falla de mercado que está viendo en el caso particular que se analiza. La gracia de esto es darles una situación, presentarles una situación hipotética y que ustedes me puedan decir a futuro, bueno, acá se está presentando este tipo de falla de mercado, ¿no? Esa sería la gracia de la clase de hoy. Déjenme que les comparto el PowerPoint. Ahí va. Bueno, sistema económico, listo, intervención del Estado, donde nos habíamos quedado. Bueno, como les decía, el Estado interviene en la economía con diferentes motivos. Entre ellos, solucionar las posibles fallas de mercado, que pueden ser, esto lo vieron con Eduardo, si algo hacen memoria, puede ser bienes públicos, que es un tipo de falla de mercado, no confundir con los servicios públicos, digamos. Los bienes públicos son bienes que cumplen, o mejor dicho, no cumplen con ciertas características que los vuelven, digamos, eh, como un caso particular de bienes que es muy difícil dejar su provisión a manos del mercado. Ahora lo vamos a ver en profundidad esto. Por otro lado tenemos las externalidades, que son las situaciones en las cuales el accionar de un privado afecta el accionar de otro, y esto no queda dentro de lo que son los mecanismos de mercado, o sea, no queda regido por un intercambio, sino que es como una afectación indirecta, y que por lo tanto, digamos, se perjudica a un privado o a una empresa, si lo quieren pensar de esa manera, y de vuelta sin una contraprestación de ningún tipo. Ahora igual lo vamos a ver más en profundidad, o sea, todos estos ítems lo vamos obviamente a volver a ver. Después tenemos lo que es competencia imperfecta e información asimétrica. Acá lo que nos interesa principalmente es, digamos, ver en la situación que se esté produciendo, primero, si es diferente a la que saldría de un equilibrio competitivo de mercado, o sea, ¿por qué en esta situación que planteamos no se está dando un resultado de equilibrio competitivo, que es, digamos, el resultado que nos interesa? Nosotros queremos normalmente llegar a un resultado de equilibrio competitivo, que sabemos que es eficiente, que la. Bueno, como eso no se da, vamos a ver por qué no se da y cómo solucionar, digamos, ese problema. Bueno, entre las otras cosas que hace el Estado es buscar evitar los colapsos de la economía o suavizar los ciclos económicos. Esto algo deben haber visto con Eduardo, la economía tiene ciclos de crecimiento, de alza del empleo, baja del desempleo, ¿no? De aumento de los salarios, etcétera, etcétera. Y tiene momentos de decrecimiento, de desempleo o de menor crecimiento del empleo, de caída del salario, caída de la actividad económica, etcétera. Digamos. Las economías son cíclicas. A lo que le interesa al Estado en estos casos es evitar que esos ciclos sean tan abruptos porque descalabran mucho la economía, porque, por ejemplo, cierran muchos locales, gente se queda sin trabajo, no siempre es fácil volver a conseguir trabajo, hacer el recambio, hay costos, hasta, digamos, hay problemas psicológicos y de la integridad de las personas muchas veces cuando se quedan sin trabajo, digamos, no es que uno cambie de trabajo así como así, en la vida real eso no sucede,
si estás 50 años en un laburo y te quedas sin laburo, probablemente tengas algún problema, digamos, psicológico después porque lo hiciste toda tu vida y no es tan fácil como decir, bueno, voy y laburo en otro lado. Entonces, digamos, al Estado le conviene que esos ciclos no sean tan abruptos y, digamos, en los momentos malos no se esté tan mal y quizás en los momentos buenos, a pesar de que no se crezca tanto como se podría, se, digamos, utilicen esos recursos de los momentos buenos para los momentos malos. Es como que en vez de tener, digamos, ciclos abruptos, los dejamos más o menos planchaditos. Obviamente, distribuyendo recursos entre un momento y el otro. Piensen que cuando la economía anda bien, normalmente hay más recursos. Cuando la economía anda mal, faltan recursos. Entonces lo que se hace es tomar recursos de los momentos buenos de la economía, trasladarlos a los momentos malos para mantener, digamos, ese ciclo suavizado. Y por último, también se pueden buscar, digamos, distintos objetivos específicos con intervención del Estado, como es hambre cero, provisión de bienes meritorios, reducir la pobreza, etcétera. Digamos, son otros objetivos que puede buscar el Estado en su accionar, lo busca de distintas maneras, no nos vamos a meter en eso, pero bueno, el Estado puede definir distintos objetivos e ir en su consecución, digamos. Por ejemplo, tener salud pública, educación pública es un objetivo del Estado, digamos, y busca, digamos, cumplir ese objetivo con, bueno, hospitales públicos, escuelas públicas, etc. Bueno, vamos a primero analizar el primero de los ítems, que era el de los bienes públicos. ¿Y qué es un bien público puro? Básicamente, tiene la definición ahí, son aquellos bienes cuyo consumo es indivisible, pueden ser consumidos por todos los miembros de una comunidad sin reducir el disfrute de ninguno, y de los cuales es imposible excluir a ciertos individuos de su consumo. Esto, digamos, dicho de esa manera, quizás no queda tan claro, vamos a dividir las partes importantes de esa definición, que es, esto algo seguro vieron con Eduardo, aunque vieron, digamos, dos espectros nada más, no tres. Quizás hay dos que se pueden meter en uno, no importa. Vamos a ver los tres y ver si les queda claro con esto. Primero es que son de consumo conjunto, o sea, brindan utilidad a varios consumidores a la vez. Eso es importante, digamos, acá. Eh, Quizás se puede meter con el tercero, pero bueno, básicamente es eso, brinda utilidad a varios consumidores a la vez. No, no me voy a ahondar en esto porque eh, la onda, digamos, se los explico mejor en el tercer ítem, que es no rivalidad. Pero bueno, entiendan eso, se consume de a varias personas. Por ejemplo, bueno, el ejemplo claro de esto es defensa nacional, o sea, la defensa del país es, qué sé yo, milicos en las fronteras que protegen a todas las personas dentro del país y brindan utilidad a todas las personas del país al mismo tiempo, ¿no? Los mismos milicos en las mismas fronteras. Eh, un ejemplo quizás no tan bueno es el de una plaza, ¿no? Una plaza brinda utilidad a la gente que utiliza la plaza y a todos al mismo tiempo, ¿no? A todos los que están usando la plaza. Ahora vamos a ver un poco igual el problema con la plaza. Después tenemos el criterio de no exclusión, y que es que ningún individuo puede ser excluido fácilmente, digamos, o a un bajo costo de su consumo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para hacer un ejemplo de una plaza y un celular, que son dos bienes bastante diferentes, ¿no? Una plaza se parece más a lo que es un bien público, y para excluirme a mí del consumo de la plaza, ¿qué tengo que hacer? Y construirle todo un vallado alrededor, poner a alguien en un molinete en la entrada que me diga vos pasás, vos no pasás, digamos. Eso es bastante costoso dentro de todo. Mientras que para excluirme a mí del consumo de un celular, me tienen que decir no te lo vendo, o me lo sacan de adelante, por ejemplo, ¿no? O el otro día había salido el ejemplo de, por ejemplo, la luz. Excluir del consumo de luz es bastante simple, aunque no se puede colgar, pero vienen y te cortan, digamos, el cable y Disneylandia. Te excluyen muy fácilmente, digamos, no hay un gran costo por excluirte. Después te puedes colgar, sí, lo que sea, pero no hay un costo mayor por excluirte. Los bienes públicos puros, de vuelta, son como un bien tipo, o sea, hay pocos bienes públicos puros. Gente, hay alguien que está desmuteado y tiene un ruido de fondo como un... puedo mutear a todo el mundo yo, pero no, o sea, no me acuerdo dónde tengo que tocar, así que fíjense, están desmuteados, mutéense.
Eh, como pasó, digamos, con la economía de mercado, la economía centralizada, el bien público puro es un tipo que pocos bienes se ajustan. Después, digamos, a medida que se acercan más o menos a los bienes públicos, se les pone otra categorización, como bienes de club o bienes públicos impuros, etcétera. Pero eso lo vieron con Eduardo, no nos vamos a meter mucho ahí. Pero bueno, que quede claro esto, no se puede excluir a la gente del consumo de un bien público, o es costoso excluirla. Y por último, la no rivalidad implica que lo consuma un individuo más no afecta en calidad o cantidad el consumo del resto. O que lo consuma un individuo, punto, no afecta al consumo del resto. O sea, no me tendría que afectar a mí que otra persona esté consumiendo ese bien público. Si me afecta, eh, ya hay, digamos, un problema de lo que se llama congestión y ahí ya no sería un bien público. Pasa mucho acá que uno dice, bueno, supongamos una calle o una autopista o lo que sea. Bueno, es de consumo conjunto, sí, brinda utilidad a todos los vehículos que la están transitando, hay no exclusión y te tienen que poner un peaje para excluirte y la verdad que no es barato, así que eso, digamos, podría decirse que no hay exclusión y hay rivalidad hasta cierto punto no. Digamos, a partir de cierto punto, cuando se congestiona la calle, de ahí quizás se entienda bien lo que es la congestión, cuando se congestiona esa calle, que un individuo más pase a consumir o a disfrutar de ese bien que es la calle, hace que mi utilidad caiga. ¿Por qué? Porque tengo que reducir mucho la velocidad y ya está congestionada la calle y llego más tarde donde tengo que ir. Entonces ahí se rompe esto de la no rivalidad, digamos. Con una plaza, justamente pasa esto, digamos, piensen si, o sea, si alguien, qué sé yo, si alguien alguna vez fue a un recital o a una fiesta al aire libre o lo que sea, piense esa situación y piénsela si eso fuera un día normal de plaza. Y claramente habría, estamos viendo que hay una rivalidad porque pues, hay tanta gente que ya medio que empezás a dejar de disfrutar de ese bien público porque pues, está plagado de gente. Y es demasiado, digamos, ya empieza a afectar a a tu utilidad el consumo del resto de las personas de ese bien público. Eh, Quizás este es digamos, el ítem que menos se cumple en casi la totalidad de los bienes, porque siempre hay, si uno lo lleva al extremo, hay una cierta congestión de los bienes. Eh, o siempre puede encontrar el ejemplo en el cual, pero en este caso se congestiona. Muchas veces no hay que hilar tan fino, por ejemplo, defensa nacional, y si el país es no sé, tiene el tamaño de la ciudad de La Plata y viven 700 millones de personas, y sí, va a haber una congestión. Y ya no voy a disfrutar tanto de la defensa nacional porque hay tanta gente que, qué sé yo, es más difícil defenderla. Bueno, sí, uno puede llevar ese ejemplo. Normalmente no hay que hilar tan fino y hay que ver si en medio de buenas a primeras ocurre alguna especie de congestión y se rompe esto de no rivalidad. Pero bueno, esas son las tres características de un bien público. Y en base a estas características, nosotros lo que vamos a hacer es ver, digamos, si los bienes que estamos viendo en distintas situaciones que hay problemas de mercado se atienen a estas definiciones. Asimismo, digamos, en base a estas características es que lo que es o lo que sería el resultado de una provisión libre de mercado de de un bien público, por estas características que tienen los bienes públicos, no es óptima. Y, digamos, ocurre por lo siguiente. Piensen que, de vuelta, son bienes de consumo conjunto, no hay exclusión y no hay rivalidad, o sea que el día de mañana yo pago por la defensa nacional, hoy en día, ¿no? Pago 100 pesos, ¿no? Se provee de manera privada, o sea, se provee por lo que todos pagamos, se junta esa plata y se provee una cantidad acorde, ¿no? A toda la plata que paga toda la sociedad argentina de defensa nacional, ¿no? Un bien público puro. ¿Qué pasa? El día de mañana, yo, Manuel, digo, bueno, la verdad que yo disfruto de este nivel actual de defensa nacional, pero, pero me doy cuenta que si en vez de pagar 100 pago 10, voy a disfrutar del mismo nivel. ¿Por qué? Porque no me pueden excluir del disfrute o del consumo de ese bien público,
Y tampoco hay rivalidad, o sea que yo lo consuma sin pagarlo, la verdad que no afecta al resto porque no hay una congestión. Entonces, la verdad que si yo pago 100 o pago 10 o no pago, viene a ser lo mismo, digamos, porque igualmente lo voy a seguir consumiendo, el resto va a seguir pagando. Y ahí se genera lo que es el problema del free riding. Mira, me acaba de decir que quedan 10 minutos, pero la puta madre. Esto no venía pasando. ¿Qué carajo? Capaz que se avivaron y me cagaron. Bueno, qué bronca. Bueno, 10 minutos y vuelvo a armar la reunión. Calculo que llevará una reunión de 20 minutos más y ya estamos, pero bueno, hasta así termino de explicar esto. Bueno, les decía, lleva un problema de lo que se llama free riding, o sea, como el pasajero gratuito, por así decirlo, que es alguien que disfruta del consumo del bien y le brinda utilidad, pero no paga por él. ¿Por qué? Porque el bien público, digamos, como que te brinda la posibilidad de hacer eso, disfrutar de su consumo sin pagarlo. ¿Qué pasa? Digamos, mi decisión es una decisión bastante racional, digamos, desde el punto de vista económico, en el cual en vez de pagar 100, pagaría 10 o no pagaría nada por ese bien público, pero aún así disfruto de que haya una cierta cantidad acorde a que yo pague 100, ¿no? ¿Cuál es el problema? Todo el mundo tomaría esta misma decisión y entonces lo que pasaría es que se proveería mucho menos bien público del que, digamos, los individuos desearían consumir, ¿no? Pero bueno, por estos problemas, por estas características del bien público, lo que termina pasando es eso, hay gente que disfruta del consumo del bien sin pagarlo y por lo tanto si muchas personas hacen lo mismo, se provee una menor cantidad. Y normalmente en los equilibrios de mercado de este estilo, es muy difícil que la gente se ponga de acuerdo para proveer o, digamos, pagar una cierta cantidad y mantenerse fiel a eso, digamos, todas las personas, porque siempre hay incentivos a pagar menos, a hacerse el boludo, por así decirlo, y igualmente disfrutar del bien. Por eso lo que hace el Estado en estos casos es decir, bueno, fantástico, yo te digo, dame 100, o sea, te obligo a pagar esos 100 por el bien público. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, se entiende. Genial. Ahí de vuelta, lo que haría el Estado es con un impuesto, de ahí el nombre, ¿no? Te impone un pago y con ese pago va y financia el bien público. A ver si... Bueno, vamos a ver si llegamos a explicar externalidad. Después arrancamos con el mismo ID. Qué raro, no me venía cortando tan temprano, pero bueno. Externalidades. ¿Qué es una externalidad? Rápidamente intentamos explicar esto. Básicamente son efectos secundarios, buenos o malos, que suceden junto al accionar de la empresa o individuo y ocurren, bueno, cuando durante el accionar de la misma no se asumen todos los costos generados ni se internalizan todos los beneficios. O sea, por el accionar de una empresa se generan costos o beneficios que no son interiorizados por esa misma empresa, digamos, y que pueden repercutir sobre otras empresas o otros individuos, otros privados. Existen dos tipos, o sea, externalidad positiva y negativa. Externalidad negativa sería cuando la empresa no internaliza los costos que está generando su accionar. Típicamente son externos, digamos, por eso no los internaliza. Y la externalidad positiva sería cuando no internaliza los beneficios externos que genera. Ahora vamos a ir con dos ejemplos de esto para que se entienda mejor. Pero básicamente esto se resume como que el beneficio social de la acción de la empresa es mayor al beneficio privado, en el caso de la externalidad positiva, y en la de la externalidad negativa, el costo social es mayor al costo privado. Ahora vamos a ver qué significa esto. Para la externalidad negativa tenemos un ejemplo bastante simple. Tenemos dos empresas, una productora de papel y una pesquera, ¿no? La productora de papel en su accionar ensucia el río y mata peces, y la pesquera depende de los peces del río para su producción. ¿Qué sucede? El accionar de la papelera genera que se mueran peces y eso reduce la producción de la pesquera, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo muy claro que el accionar de esta empresa papelera
perjudica negativamente el accionar de la pesquera, ¿no? Y ahí tenemos un caso en el cual lo que es el costo social del accionar de esa papelera es mayor a su costo privado. Piensen lo siguiente, la papelera produce papel y lo único que le importa es decir, bueno, ¿cuánto me cuesta producir papel? Y esto, tengo este esquema de costos. Fantástico, produzco. Y si en el accionar ese que estoy tomando contamino el río y le genero un costo a la pesquera, yo no le doy bola. ¿Por qué? Porque no internalizo ese costo hacia la pesquera. ¿Por qué? Porque la pesquera no es parte de mi empresa. ¿Entendés? Otra empresa por fuera. Entonces, yo no internalizo ese costo que le genero. ¿Qué pasa? El costo para la sociedad, en este caso, es mayor que el costo solamente de la papelera. ¿Por qué? Porque el costo de la papelera es el costo de su producción, pero el costo para la sociedad es el costo de producción de la papelera más el costo que le genera a la empresa pesquera porque le hace perder producción. ¿Se entiende esto? Entonces ahí, digamos, tenemos un problema y si se dejara a libre, digamos, disposición del mercado, lo que termina sucediendo es que nada, la papelera produce, no le importa la pesquera y la pesquera intenta producir menos porque, digamos, tiene este daño que le genera la papelera. Y quedaría ahí, digamos. La empresa papelera no internalizaría ese costo porque no tiene ningún beneficio de hacerlo, ni tiene el porqué, digamos. Ahí, digamos, algo que puede hacer el Estado es meterse y decir, bueno, genial, vos producís papel, no pasa nada, pero, pero tenés que pagarle tanto a la pesquera por cada unidad producida de papel. Y en ese, digamos, en ese le pagás tanto, sería un monto acorde a lo que le hace perder por unidad de producción. O sea, si yo, mientras más produzca de papel, más te hago perder producción a vos, pesquera, bueno, entonces ese diferencial, digamos, te lo voy a estar pagando. Digamos, ese costo que te estoy generando a vos, pesquera, te lo voy a estar pagando. Entre otras soluciones, digamos, también se puede cobrar un impuesto fijo que haga que la papelera produzca en cierto nivel y todo ese costo, ese, digamos, impuesto fijo se lo das a la pesquera, o se pueden asignar lo que llaman derechos de propiedad, decir, bueno, ahora el río es propiedad de la pesquera y si querés contaminarlo le tenés que pagar a la pesquera, etcétera, digamos, hay, hay muchos puntos, digamos, varias maneras de solucionarlo, no nos vamos a meter en esto, pero para que sepan por lo menos por arriba de qué manera se soluciona esto. Por otro lado, tenemos una externalidad positiva, no tengo el ejemplo acá, pero lo vamos a pensar acá en 2 minutitos. Así les queda un ejemplo, una externalidad positiva. Por ejemplo, con la fabricación o el desarrollo de vacunas para el coronavirus, esto digamos, es bastante típico. Tenemos situaciones en las que hay externalidades positivas, porque, por ejemplo, digamos, una empresa podría desarrollar una vacuna para el coronavirus en Argentina y venderla a cierto precio, pero ese precio no estaría contemplando dentro la externalidad positiva que generaría el que parte de la población esté inmunizada contra el coronavirus. O sea, eh, vos vendés la vacuna a cierto precio y la gente te va a pagar para inmunizarse, pero el hecho de que haya una inmunidad de rebaño y que eso repercuta positivamente en que, digamos, la gente no se ausente del trabajo y que eso repercute positivamente en la economía, digamos, todas estas cuestiones derivadas del hecho de estar inmunizada no son contempladas dentro de los beneficios de la empresa y son, digamos, beneficios a nivel social, digamos. Yo repercutiría, o yo, otra empresa distinta a la que hace la vacuna, me conviene que haya alguien que haga una vacuna en Argentina y que inmunice a la gente. ¿Por qué? Porque así hay gente que no me va a faltar al trabajo, por ejemplo, ¿no? O no se me va a morir, así de simple, y no voy a tener que entrenar a alguien desde cero, digamos, pensándolo desde un punto de vista muy economicista. Pero bueno, eso es un beneficio positivo para mí y como que eso no está contemplado dentro de los beneficios privados que va a recibir la empresa por el desarrollo de la vacuna. En ese caso al Estado le conviene que se desarrolle la vacuna y lo que puede hacer es, bueno, como vos no internalizás ese beneficio que le genera a la sociedad, yo te la voy a internalizar pagándote un subsidio por el desarrollo de la vacuna, por ejemplo, o por la producción de vacunas.
De ahí un ejemplo de vuelta de externalidad positiva. Dejo acá, pauso la grabación y todo, y ahora abro de vuelta al instante. Seguro tarda unos 5 minutitos en que se grabe el video, pero ahora en 5 minutos volvemos, ¿ok? ¿Va a ser el mismo link? Sí, es el mismo, no se preocupen. Freno ahora. Ahí va. ¿Qué sucede cuando hay competencia imperfecta o hay poder de mercado en alguna de las empresas? Típicamente, el caso que mejor conocen es cuando hay todo el poder de mercado, mejor dicho, está concentrado en una sola empresa o hay una sola empresa que concentra todo el poder de mercado. Bueno, ocurre lo que se llama un monopolio. Andrea Álvarez nos adelante algo, condicionan los precios. Sí, exactamente. Como tienen lo que se llama poder de mercado, tienen, digamos, un mecanismo para desviarse del precio que saldría de una situación de mercado o de competencia perfecta, y por lo tanto, digamos, pueden fijar ese precio en un nivel que le convenga al monopolio o a la empresa con poder de mercado. ¿Por qué no hablo siempre de monopolio, sino quizás lo más acertado es hablar de poder de mercado? Le vamos a hacer monopolio quizás a la empresa prototípica, pero lo que se habla es de tener poder de mercado. Digamos. Cuando una empresa está sola en un mercado es un monopolio, o sea, tiene todo el poder de mercado concentrado, pero también puede darse, digamos, actitudes monopolísticas o de poder de mercado en situaciones en las cuales uno diría, bueno, pero acá hay competencia. Bueno, pero no hay tanta, digamos. Por ejemplo, creo que el ejemplo más boludo que lo damos siempre es un kiosco adentro de un aeropuerto, por ejemplo. Uno sí puede salir afuera del aeropuerto, ir a comprar a otro lugar, pero normalmente eso es bastante costoso, o se puede llevar una vianda, lo que sea. Eso suele ser más costoso y por lo tanto el kiosco dentro del aeropuerto tiene un cierto poder de mercado y lo utiliza para fijar precios en su conveniencia. Serenísima sería más bien, no sería un monopolio, sería lo que se llama oligopolio, porque no hay muchas empresas así productoras de lácteos grandes. Ahora en Argentina parece que aparecieron varias más, en un momento eran Sancor y Serenísima, nadie más. Ahora hay un par más, así que yo no diría, eso no es un monopolio. ¿Tiene poder de mercado? Sí, porque es la más grande, pero no es un monopolio. No, yo no me metería ahí. O no lo metería como ejemplo porque no es claro. Sí puede ser quizás lo que se llama monopsonio, esto la verdad que no les compete, pero si les interesa se los digo rápido, que es cuando una sola empresa no es la única vendedora, sino es la única compradora. O sea, piensen que un productor de campo tiene a la Serenísima para venderle la leche, o la vende directamente a la gente, lo cual no es tan raro en el campo o en los pueblos más rurales, pero tampoco es un gran mercado, digamos, implica otros costos. Quizá lo más fácil normalmente es venderse a la Serenísima porque es un gran comprador que te compra todo, pero te paga 2,50 mangos por litro de leche. En ese caso, un monopsonista lo que hace es comprarte a un precio más bajo, porque es el único que te compra, por ejemplo. ¿No? Eso me parece que se atiene más a la descripción de la Serenísima. Digamos, siendo que la alternativa de venderle leche a la Serenísima es irte hasta donde sea que esté Sancor comprando o venderle a alguna empresa local, lo cual quizás no te compra tanta cantidad, etcétera, entonces termina siendo Serenísima monopsonista. Pero el caso de monopolio no está muy bueno porque tenés, qué sé yo, Verónica, tenés Sancor ahora, tenés Milkout, digamos, tenés otras empresas que hacen lo mismo que la Serenísima. Tenés Bacalín, aguante Bacalín, si lo conocen, la tremenda empresa. Hace todo rico. Bueno, ¿qué sucede con el tema del monopolio? Condiciona los precios, digamos, y normalmente fija precios más altos a los de competencia, o siempre fija precios más altos a los de competencia perfecta, y provee una cantidad menor a la que se proveería en competencia perfecta. ¿Qué sucede con esto? Queda, por un lado, una parte de la demanda desatendida, o sea, hay gente que estaría dispuesta a pagar el bien, pero como el precio es tan alto con el monopolio, queda fuera del mercado, no consume porque ese precio es alto. Y por otro lado,
queda el monopolio, digamos, maximizando una rentabilidad, un beneficio, producto de que provee menos, o sea, no tiene tantos costos de producción y provee a un precio muy alto. Entonces embolsa la diferencia. ¿Qué sucede con esto? Bueno, muchas veces ocurre lo que se llaman monopolios naturales, digamos, sectores de la economía donde la solución de mercado es que haya un monopolio por una cuestión de costos, por una cuestión de estructura de mercado, lo que sea, y por lo tanto, digamos, como va a haber una sola empresa y ese es el beneficio, ese es el, digamos, la solución óptima de mercado, lo que se hace es para que esa empresa no cobre precios monopolistas, se la regula. Un ejemplo muy claro de esto es la provisión de agua o electricidad o gas en Argentina. Piensen que para que compitan dos empresas en la provisión de cualquiera de esos tres servicios, digamos, tenemos que romper las calles de vuelta para duplicar todas las tuberías de agua o los cables de electricidad o los tubos de gas. Y la verdad que eso, digamos, económicamente no tiene mucho sentido, no es eficiente y la verdad que no convendría desde un punto de vista social porque es muy costoso, digamos, hacer todo ese despliegue, digamos, para meter a otra empresa a competir en el mercado. Digamos. De entrada, un privado sería muy difícil que lo haga porque competir en ese mercado es muy difícil, es una inversión, piensen, altísima cuando uno quiere entrar a competir. Y por otro lado, desde el punto de vista social, digamos, es muy costoso hacer que esa empresa entre porque tenés que permitirle romper la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso no se quiere. Pero ¿qué es lo que se quiere? Llegar a una solución digamos, de competencia, aunque haya una sola empresa. Y ahí lo que se hace es regular la tarifa. O sea, se le dice, bueno, está bien, sos un monopolio, fantástico, pero vos podés cobrar solamente esta tarifa, que sería la que surgiría, o muy cercana, se intenta, a la que surgiría de un equilibrio de competencia. Lo que vamos a ver más adelante, esto se lo adelanto por ahora, es que la tarifa que surge de un equilibrio de competencia es igual al costo marginal, digamos, a lo que le sale proveer el servicio a la empresa, entonces lo que se busca es eso, que recupere los costos con lo que se llama un beneficio normal, que es un beneficio bajo, pero que le permite seguir funcionando la empresa. Bueno, y ahí queda, digamos, son sectores en los cuales, de vuelta, la solución de mercado es que haya un monopolio, pero como el Estado no quiere que se cobren precios de monopolio, lo que se hace es regular las tarifas de esos monopolios. Y qué cuidado. Nos quedaron dos ítems dando vueltas, que son estos: competencia imperfecta, no la vimos, que sería información asimétrica, este ítem quedó. Que la verdad que no sé si tiene mucho sentido explicarlo porque los puede llegar a marear un poco, pero para que sepan algo de qué se trata. Información asimétrica es cuando, digamos, por las características del mercado, si recuerdan, en un mercado de competencia perfecta, la información fluye, digamos, muy rápidamente entre las personas y todos tienen acceso a lo que se llama información perfecta, digamos, saben todo lo relevante al producto que van a comprar. Y por lo tanto, digamos, cuentan con la misma información que quien te lo vende, el producto. Ahora, cuando hay información asimétrica, lo que pasa es que hay una diferencia entre la información que manejan comprador y vendedor, y eso se expresa, digamos, en mercados que no funcionan de la mejor manera. Por ejemplo, y acá, digamos, esto ya es agregado, la verdad es que yo no les evalúo esto, pero si les interesa, porque está el inciso, digamos, y estaría bueno explicarlo, es por ejemplo en el mercado de los autos usados, o es un ejemplo muy típico que se da, sucede lo siguiente, digamos, uno va a comprar un auto y la realidad es que tenés menos información que en quien te vende el auto, porque quien te vende el auto puede decir, sí, no, la verdad que nunca tuvo un problema y la realidad es que eso es mentira, digamos, que le tuvo que cambiar, qué sé yo, tapa de cilindro, no sé, cualquier cosa que se cambie en un auto y que te indiquen a vos que quizás el auto no está en tan buenas condiciones, vos no tenés esa información o te es costoso conseguirla y quien te vende el auto sí la tiene
pero tiene incentivos a ocultarla. O a utilizarla en su beneficio, mejor dicho. Entonces lo que sucede ahí es que, digamos, quien tiene un auto en mal estado te va a querer ocultar esa información y no le conviene que vos la sepas para poder, digamos, venderte un auto de peor calidad a un precio mayor, y vos que vas ya sabiendo que no tenés esa información, lo que vas a hacer es decir, bueno, en promedio los autos que haya, digamos, te puede tocar cualquier cosa, un auto bueno, un auto malo, no lo sabés, pero sabés que como el otro tiene incentivos a ocultar tu información, a vos no te conviene de entrada pagar tanto, porque obviamente el otro algo te va a ocultar. Entonces, lo que te conviene a vos es, si te dicen 90.000, decís no 80, porque no va a estar dispuesto a pagar 90.000, porque obviamente alguna información te está ocultando del auto. Y, digamos, en esa lógica, si vos ya decís no, yo no voy a pagar más de 80, la persona que tenga un buen auto, sabiendo que, digamos, como está todo este ocultismo, por así decirlo, detrás del mercado, como la gente ya va a ir mal predispuesta, sabiendo que le puede tocar un mal auto o un buen auto, y sin tener idea de eso, lo que hace es tirarse, protegerse, digamos, y ya de entrada querer pagar menos. Quien tenga un buen auto va a decir, bueno, la verdad que si va a suceder esto, yo mi auto, que para mí vale tanto, no lo vendo. ¿Por qué? Porque me lo van a terminar pagando menos por esto de que toca. Entonces retira esos autos del mercado y toda la gente que tiene buenos autos termina haciendo lo mismo, y lo que pasa es que solo se ofrecen autos cuya calidad es mala, digamos, su valoración es mala, y que por lo tanto, digamos, el mercado termina actuando de manera perversa, por así decirlo. Perdón si los mareé con esto último, pero bueno, era para darles el ejemplo de donde hay información asimétrica y cómo repercute en un mercado. Así hay varios mercados más también, donde esto mismo puede llegar a pasar, pero bueno, quizás el de los autos era el más simple de explicar. Esto igual, después si siguen economía lo van a volver a ver, y quienes no sigan economía probablemente no lo vean nunca más, así que nada, ahí tienen la explicación de información asimétrica, que es otra de las fallas de mercado y que el Estado puede intervenir para regular. ¿Qué haría el Estado en este caso? Y bueno, puede poner sellos de calidad. Si querés poner tu auto a la venta, tenés que hacer una BTV, y te ponen, qué sé yo, por ejemplo, te obligan a poner si hiciste algún repuesto, o si alguna vez chocó, lo que sea, te lo obligan a poner algún registro, y eso está de libre disponibilidad. Eso haría que la información, digamos, sea mejor para los compradores a futuro. Y ahí ya liquidamos con lo que sería este práctico. Lo que tienen que hacer en la práctica propiamente dicha, esperen que paro esto, es básicamente ver situaciones e identificar fallas de mercado. Por ejemplo, decir, bueno, acá hay un monopolio, bueno, acá hay una externalidad, bueno, acá hay un problema con un bien público, etcétera, ¿no? Tienen que ver las situaciones e identificar la falla de mercado. Y después otro ejercicio es identificar si hay una externalidad o no, y si esta es positiva o negativa. Tan simple como eso. Y por último tienen un ejercicio que tienen que clasificar una serie de bienes en si son bienes públicos puros, impuros o bienes privados. Pero no es más que eso, el práctico es bastante cortito. Y de vuelta, dejamos acá la clase porque con Eduardo todavía no avanzaron en lo que es mercado, y la verdad que no tiene sentido que yo no pueda hablar de mercado si no vieron cosas básicas con él, que estaría bueno que vean antes de que nos metamos con el práctico. ¿Preguntas, dudas, consultas o inquietudes que haya? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, Nosotros mañana no tenemos clase con Eduardo. O sí. sea que el martes que viene no tendríamos clase práctica porque no adelantaríamos nada. Gran pregunta. ¿Ustedes tienen una clase por semana con Eduardo? Sí, de 4 horas. ¿De Sí, 4 tenemos horas? solamente los miércoles a la tarde. Qué chota. Esperen que pausa la grabación.